¿Cómo están? Siempre es un placer poder saludarlos desde luego aquí en La Octava YouTube. Es momento desde luego también de conocer un poco más de ellas, de ellos, de esas personas que conocemos por su trabajo, ocupando algún cargo público, que nos cuestionan desde la profesión que realizan. Desde luego es momento de conocer ese lado B, esa otra cara de la moneda. Yo soy Edgar Estrada y vamos a platicar en esta ocasión con un hombre que se considera honesto y de verdad que sí es honesto. Cree firmemente también en las personas y la libertad de cada quien para elegir sus propias creencias. Odia, de hecho, los estereotipos y la música a alto volumen. Imagínense que a los 11 años de edad descubrió que quería ser músico cuando en un festival de la escuela, pues escuchó a una niña que tocaba una pieza de Mozart en el piano. Le encanta el café, es considerado, les platico, el mejor flautista mexicano, y el secreto de su éxito, él afirma que es creer en lo que hace sin olvidar la disciplina y el método también. Conoce perfectamente la lucha contra los prejuicios y las adversidades. Asegura que en México vivimos en una sociedad de castas, de closet. Hoy, por supuesto, vamos a conocer el lado B de Horacio Franco. ¿Cómo estás, Horacio? Qué gusto, qué placer platicar contigo en esta ocasión aquí en La Octava. Wow, querido, qué gusto, Edgar, queridísimo y admirado. Un honor estar aquí contigo en La Octava platicando y con todo el público y con todo el personal, que es una maravilla en La Octava. Gracias. Un placer, por supuesto, siempre recibir y entablar comunicación contigo, Horacio, ahora vía Zoom, pero bueno, pues siempre el cariño está presente y me gustaría justamente que arrancáramos platicando sobre tu carrera. ¿En dónde? Ya escuchábamos y hablaba sobre este gusto por la música, pero ¿cuál fue el factor detonante en sí para que dijeras, esto es lo mío, de aquí me quiero morir haciendo esto? Mira, el factor fue ese que mencionaste, que en una clase de música de la secundaria oí tocar el piano a mi compañerita y me sedujo Mozart totalmente, pero ya unos días antes, al probar la flauta escolar, me di cuenta que era yo muy, pero muy ducho para la flauta. Tenía mucha facilidad para sacar las melodías y como que se me daba muy bien, pero pues yo a los 11 años no me di cuenta que finalmente eso era mi talento, mi carga genética, pero me salía muy fácil. Y digo, ni me gustó ni no me gustó. Y dije, ay, qué fácil me sale esto, ¿no? Y unos días después que me sedujo Mozart a través de mi compañerita, en ese momento decidí querer ser músico. O sea, fueron dos factores. Uno, descubrir para qué sirvo, cuál es mi facultad genética, y número dos, descubrir qué es lo que me fascina. Y ya con eso, en ese momento fue que decidí a los 11 años ser músico. ¿Qué dijeron tus padres al respecto cuando les dijiste, a esto me quiero dedicar? No, me soltaron una carcajada, o sea, mi mamá, que era la que estaba en la casa, mi papá trabajaba mucho, pero cuando llegué y le dije, quiero ser músico, cómprame un piano, o sea, soltó la carcajada y dice, pero ¿cómo crees? No, ¿cómo que te quieres dedicar a la música? Eso no es una profesión, te vas a morir de hambre. Además, en esta casa no tenemos piano ni hay para comprar un piano, así que ni modo. Primero estudias una carrera como la medicina o la ingeniería o el derecho, que te va a dar de comer, y eso es un hobby. Además, es un hobby que no te va a dejar nada. Bueno, eso fue la premisa con la que me tuve que enfrentar a la vida desde el principio, con muchos obstáculos, pero venciéndolos después. Y ahora este hobby te ha llevado a recorrer el mundo, por supuesto, a ser considerado el mejor flautista que tenemos en México. Y yo creo que pones en alto el nombre de nuestro país, no solamente haciendo arte, sino también con tus ideas, con tu ideología siempre firme. Mira, nadie es el mejor en realidad, ¿no? Pero finalmente hay una diversidad artística, o sea, en eso radica la artisticidad, en la diversidad y en la manera diferente que cada quien hace las cosas. Los colegas, los profesionales, pues tienen su manera de decir las cosas, yo tengo la manera de decir la mía, pero finalmente esa profesión y ese tesón con el que he practicado toda mi vida para llegar a donde quiero llegar, con una disciplina y un rigor a los cuales no les temo, porque precisamente las facultades genéticas y la fascinación por algo sí te dan mucho, pero el 90% o tal vez algo más te lo da precisamente la disciplina, la constancia y sobre todo el rigor, como seas precisamente con tu vida para llevar a cabo eso, o sea, el trabajo y el rigor y la metodología que sigas para el trabajo. Eso es muy importante. ¿Cómo recuerdas, ahora que mencionabas a tus padres, cómo recuerdas tu infancia con ellos? ¿Qué tanto te apoyaron? ¿Qué tanto decían lo que quieras
cumplir tus sueños, estamos contigo. No, pues como te digo, no querían que estudiara música, así que tuve que contradecir todos sus deseos, contravenir todos sus deseos y sus expectativas, porque además en esa época pues me di cuenta también que era yo gay y entonces pues imagínate, o sea, fue como que doble el golpe, ¿no? Él dijo que quiere estudiar una cosa que ellos consideran que no es una carrera y él dijo que le salió gay más bonita que mis hermanas y dices, no hombre, ahora sí que pobres de mis papás, le rompí el esquema. Pero después, bueno, obviamente ya con los años fueron aprendiendo que pues no se podían meter conmigo porque no tenían motivo para meterse conmigo, porque nunca les di problemas, porque siempre fui un niño muy estudioso y muy dedicado a lo que quise hacer y finalmente hice de mi vida lo que quise porque tuve la voluntad de hacerlo y porque tuve además una metodología, como te digo, muy de rigor y muy de dedicación y muy seria. Siempre me he tomado la vida tal vez a veces demasiado en serio. Algo que siempre platicamos también, Horacio, es que Sergio Sarmiento, de algún modo, pues ha sido parte importante de tu carrera al inicio. Bueno, Sergio Sarmiento trabajaba en la Enciclopedia Británica cuando me gané un premio por un artículo que escribí, me gané una beca, que fue un cheque nada más, de una buena cantidad de dinero para poder estudiar en Holanda, para pagarme mis estudios en Holanda, y Sergio Sarmiento trabajaba ahí como tenía un puesto importante, y él fue el que me dio el cheque, dijéramos, él fue el que estaba trabajando ahí, que fue el premiador, dijéramos, y le tengo por eso también una gran estima, porque lo conocí hace muchos años y porque finalmente, pues me di cuenta, después despegó como periodista y como comentarista y pues yo le sigo teniendo un enorme aprecio personal. Que también es importante destacar tu gusto en los festivales, que siempre tenemos en festivales como el de Morelia, desde luego, pero también a nivel internacional. Eso es importante destacar, lo que te has consagrado. Y yo creo que, pues, tú ves en las nuevas generaciones alguien que tenga el mismo gusto por la música como tú. ¿Se sigue apoyando a las nuevas generaciones? Mira, obviamente el mundo ha cambiado mucho desde hace 40 años. Yo el año que entra celebro 45 años que di mi primer concierto en Bellas Artes. Están todos invitados el día 12 de abril de 2023. Bueno, a raíz de hace 45 años, que es casi medio siglo, el mundo ha cambiado mucho, pero no ha cambiado en esencia en cuanto a que sigue habiendo de veras hordas de jóvenes muy talentosos. Voy a hablar del caso de México, sobre todo. En el caso de México hay gente muy, muy talentosa que en un momento dado ahora se quejan de que cuesta mucho trabajo, que no hay apoyos. Pues imagínate que cuando yo estudié yo nunca tuve ninguna beca, yo me gané la beca por mi trabajo, por mi artículo que escribí y porque había yo trabajado durante un año dando clases en el conservatorio a la edad de 16 años, ¿eh? Además dando clases en la superior de música y con eso me pude ir, a mí nadie me apoyó, a mí nadie me puso la flauta en la boca, a mí nadie me puso la música o sea, yo mismo me lo busqué, dijéramos. Entonces, ahí, en un momento dado, pues antes teníamos más dificultades. Ahora simplemente con el Internet, por ejemplo, para acceder a las partituras, hoy con una aplicación, con una biblioteca mundial de música, accedes a los manuscritos de Mozart, de Bach, de los grandes compositores, a las ediciones mejores que están en las bibliotecas de todo el mundo. Antes teníamos que viajar para conseguir esas partituras cuando no había, o teníamos que ordenarlas a casas editoriales, tardaban meses en llegar. Hoy tienes todo a la mano. Hoy hay una gran marejada de información que en un momento hace que los jóvenes tengan mucho acceso a muchas cosas y tengan una rapidez de comunicación, pero como seguimos siendo los mismos que hace 50, que hace 100, que hace 200, que hace 500 años, finalmente tenemos hoy por hoy una juventud o una generación que está atrapada en esa facilidad de información, la cual no los hace madurar porque nosotros madurábamos igual que pueden madurar ellos, pero nosotros con esas carencias de información y esas carencias de becas, no había FONCA, evidentemente. Hoy que hay un FONCA, que hay un CONACYT, que hay todo al alcance, a veces es muy, muy contraproducente para que ellos mismos se duerman en sus laureles. Por ejemplo, ahorita estoy dando aquí un curso en Zacatecas y lo que les aconsejo a los jóvenes, no oigan tantas grabaciones de las músicas que van a estudiar o que van a tocar, porque finalmente se castran ustedes mismos la personalidad por tanta información, por oír lo que hacen otros músicos o cómo lo hacen. Ustedes no van a tener contacto con la partitura, no van a tener esa información que es muy importante para que ustedes procesen todo a partir
partir de una experiencia propia con la partitura. Es lo mismo que pasa en la vida, o sea, lo mismo que pasa en la vida. Hay tanta información, tantos videos, tanta bombardeo de todo que los jóvenes no tienen tiempo de asimilar y no tienen la cabeza tampoco, porque seguimos siendo los mismos para asimilar lo que finalmente tienen que asimilar por sus propias vivencias, por su propio contacto con ellos, su propio contacto con el entorno, su propio contacto con los amigos, su propio contacto con las novias o los novios que tengan. Y claro, obviamente también la pandemia fue un detonador terrible para finalmente deprimir y reprimir a los jóvenes de muchas maneras. Ahora que mencionas la música, entre tanta información, los géneros musicales, desde luego, ¿consideras que el reggaetón le hace daño a la música? Cualquier música que no esté escrita con una finalidad noble, con una finalidad funcional, con una mentalidad o con cualquier cosa que enaltezca el humanismo, ¿no? El ser humano, los sentimientos, las emociones, aunque sean las bajas pasiones, ¿eh? Pero bueno, cualquier cuestión que en un momento dado esté escrita solamente de una manera para manifestar algún sentimiento negativo o que esté escrita sin honestidad o que esté escrita para vender o que esté pensada nada más para mostrar un lado negativo o un lado verdaderamente agresivo, como muchos narcocorridos o como algún reggaetón por ahí que vi que en verdad el video es casi un video pornográfico, ¿no? Y que estaban transmitiendo en un lugar donde había niños chiquitos, es verdaderamente contraproducente porque tú estás llenando de esa información. No es que no exista, es que a un niño lo tienes que educar enalteciendo los valores, enalteciendo las emociones positivas, porque después se va a encontrar con muchas negativas para las cuales lo tienes que preparar, pero no de esa manera. Ese es el problema. Cuando un niño se ve sobreexpuesto a esa hipersexualización, a esa hiperviolencia, a esa sí, hiperterrorismo de los videojuegos, es que se vuelven verdaderamente insensibles, se vuelven verdaderamente manejados y manipulados. Por eso es como yo, que por ejemplo, yo respeto mucho el fútbol, pero la gente que ha crecido en todo el mundo, con esta comercialización mezquina de la FIFA, por ejemplo, con la Copa Mundial, evidentemente son rehenes de la FIFA y en un momento dado les importa más si un país, si su país gana una Copa Mundial, que si su país está muriendo de hambre o no, y si su país está bien o mal gobernado, o si su país es discriminación, hay racismo, hay diferencias de clases sociales o hay un despotismo, como puede haber en muchos países y como evidentemente sigue habiendo, hay muchos defectos en ese sentido en este país en cuanto a el racismo y el clasismo en México, ¿no? Entonces, Y obviamente, yo como nunca he visto un partido de fútbol, no es porque no me guste, es porque nunca crecí con él y porque finalmente no es mi hit, así como mucha gente nunca ha visto un concierto, nunca ha oído un concierto de Brahms o de Mozart, pues yo tampoco he visto un partido de fútbol y no me interesa verlo, simplemente respeto. Cuando he visto cómo juegan, me interesa simplemente porque digo, oye, qué táctica y qué buena condición se tiene que tener, pero finalmente yo no soy ningún rehén de ninguna Copa del Mundo o de ninguna celebración de Navidad o del consumismo de la Navidad o de ninguna cuestión que me impongan a mí que como sociedad para pertenecer a una sociedad. Y no es que sea desadaptado, es que yo pertenezco, primero me pertenezco a mí mismo, luego a mi entorno y finalmente yo guardo mis principios de una manera muy importante antes de dejar de ser yo. en cuanto a los apoyos, ahora que mencionabas, eso es muy importante, yo creo lo que decías, Horacio, creciste sin tantos apoyos como hay actualmente para las artes. Últimamente se ha dado esta controversia, que si hay apoyos, que si no, que si el gobierno de la 4T le quitó el apoyo a la cultura. ¿Tú cómo ves esto? ¿Realmente se está apoyando a la cultura en México? ¿Realmente hay apoyos? Mira, hay algo con lo que siempre voy a coincidir y que es que el 1% del Producto Interno Bruto se debería dar a la cultura y a las artes, ¿no? Este gobierno todavía no lo hace, pero ha hecho una labor muy importante, por una parte, con las artes y la cultura los institutos de bellas artes, de las entidades de cultura que tenemos, no han quitado
no han quitado, debo decirlo, han disminuido el presupuesto en algunas áreas, pero las becas no las han quitado. La Sinfónica Nacional, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes, las escuelas de arte siguen funcionando igual, con el mismo presupuesto o tal vez con un poco menos oneroso presupuesto que antes, pero siguen funcionando. Si este gobierno hubiera querido afectar a la cultura y a las artes, hubiera quitado la Sinfónica Nacional, hubiera clausurado el Instituto Nacional de Bellas Artes, y eso no lo pueden hacer porque es por decreto que está desde hace mucho. Ahora, ¿qué hace este gobierno por la cultura? Está tratando de saldar el desbalance tan mezquino y tan perverso que había entre esta cultura que a nosotros nos tocó muy bien ser apoyados por becas del FONCA hace muchos sexenios, o sea, era obviamente incluso un dispendio a veces y mucha corrupción y eso nadie lo sabe y nadie habla de ello, porque los artistas la mayoría de las veces los artistas en mi campo, la música clásica, los pintores también se callan a veces la boca y no dicen lo que pasa en instituciones o lo que pasó hace sexenios pasados también en instituciones. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno por la cultura? Está tratando de nivelar un poco la pésima repartición de recursos que existía entre los artistas comunitarios, entre los artistas indígenas, entre los artistas de comunidades lejanas, haciendo finalmente muchísimas cosas por ello. Los artistas que son artesanos, bueno, se llaman artesanos, pero son de veras artistas, los están empujando, los están haciendo realmente quedar como lo que son artistas con una producción artística textil, por ejemplo, o cerámica o lo que quieras, impresionante. Eso estaba total y absolutamente visto como una cuestión antropológica o como una cuestión para plagiar precisamente por casas de moda de todo el mundo para adjudicarse a ellos y cobrar todas las regalías a ellos, mientras los artistas indígenas estaban en la ignominia muriéndose de hambre. Ese es un gran mérito de la 4T. Acabo de participar en un evento que se llama Tengo un sueño, donde vinieron 700 niños de todas las regiones del país, indígenas y no indígenas, mestizos, lo que quieran ustedes, toda la diversidad de niños hicieron yo participé en una pieza, pero hicieron un espectáculo con banda, con coros, con niños indígenas, haciendo una poesía, cada quien en su idioma y haciendo una poesía maravillosa, de una manera verdaderamente fenomenal, verdaderamente fuera de serie y que en realidad, en verdad, te hace pensar que por qué no tuvimos eso en México antes, por qué no hicieron a las comunidades, a los artistas tradicionales partícipes de ello. Tiene hoy el gobierno todavía alguna deuda, por ejemplo, con los músicos callejeros, con los músicos que no tienen seguridad social, como los jazzistas, como los rockeros también. Hay que ir poco a poco impulsando a que todo ese desnivel que había ya se vaya nivelando y que obviamente en los siguientes sexenios se nos devuelva también a nosotros lo que no nos quitaron, pero lo que finalmente redujeron de presupuesto o balancearon, siempre y cuando haya una nivelación entre todos los tipos de artistas que hay en México, que son muchos y son innumerables. Que este evento que acabas de mencionar es el de los semilleros creativos que recientemente se realizó en el Auditorio Nacional. El año pasado hicieron este evento también en donde participó Yalitza Aparicio, Eugenia León. Ahora tú estuviste presente con estos semilleros que ha impulsado Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura Federal, que por cierto se ha armado pues ahí tremenda controversia en redes sociales justo con Guillermo del Toro, porque bueno, anunciaba Leticia Guijara, quien ahora está al frente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que no hay apoyos en específico al cine y Guillermo del Toro incluso se ofreció a pagar completo la entrega de los premios Ariel para el próximo año. ¿Qué opinas al respecto? Porque finalmente yo veo que se siguen haciendo premios, se sigue reconociendo el cine a nivel internacional, se siguen haciendo premiaciones, pero también yo creo que en la parte de la música no hay unos premios que se reconozcan tan solo aquí en México. Es inequitativo. ¿Qué opinas de esto? Totalmente de acuerdo. Mira, hay una cuestión, la música clásica se mantuvo siempre en un nicho de conocedores, en un nicho muy elitista, en un nicho muy cerrado. Desde hace mucho que yo dejé este nicho, no me interesa, pero sigue siendo un mundo muy cerrado y sigue siendo un mundo que por ser tan elitista y tan cerrado se prestó a muchas corrupciones de gobiernos anteriores, donde se echaban la casa por la ventana trayendo artistas que no valían lo que cobraban, ¿no? Que en verdad aquí en México era el lujo de la miseria, que les pagaban 10 veces más y me consta porque son amigos míos con los que he tocado o con los que he tenido algún contacto musical, ¿no? Y que me confesaban, oye, ¿por qué nos pagan tan bien en México, no? ¿O por qué se gastan tanto dinero en algo que finalmente
no vale lo que cuesta, ¿no? O sea, cuesta menos y aquí les pagan muchísimo, muchísimo más, ¿no? Y a mí siempre estuve yo muy enojado con eso y muy, no resentido, pero sí diciendo, bueno, ¿por qué en México tienen tanto dinero para artistas extranjeros y son tan malinchistas y finalmente no enaltecen lo que hay aquí en México? En México hace falta muchísimo apoyo para los cantantes de ópera, para que haya compañías de ópera en cada ciudad importante con teatros centenarios que tienen y no hay. Mira, el problema es, y lo voy a decir, yo apoyo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo al señor presidente. Le tengo un respeto verdaderamente, verdaderamente, no es devoción a lo tonto, es un respeto y es un reconocimiento por la gran carrera que ha tenido, la gran carrera política que él mismo se ha logrado a pulso. Pero lo que hacemos nosotros está muy, pero muy, muy distante de su campo de acción y de su visual, de su cosmogonía como admirador de las artes. En él está la trova cubana, en él están las artes tradicionales, que es maravilloso lo que presentó el 10 de mayo de este año como espectáculo después de la mañanera con los niños de Veracruz, que fue verdaderamente una cosa portentosa. O sea, estoy muy contento que el presidente apoye eso, pero también que nos voltee a ver a nosotros, porque también hay muchos niños indígenas que tocan música clásica, que tocan instrumentos de aliento. Él ve esos niños, las bandas de Oaxaca, y finalmente siempre las invita y todo, pero los músicos profesionales estamos ávidos de esa atención del señor presidente para que vea que lo que hacemos no tiene nada que ver con arte fifí ni con arte elitista, es arte verdaderamente sublime del ser humano, totalmente humanista. Entonces, yo sí le pediría al señor presidente que tuviera a bien, en verdad, voltearnos a ver un poquito, que también si desayuna con Epigmenio, que es un productor, o si desayuna con Damián Alcázar, que también desayune con algún músico clásico. Si soy yo, perfecto, y si no, no, pero que entienda cómo va, cómo le va al mundo de la música clásica de México, donde ha habido mucha corrupción, donde ha habido mucho amiguismo, también donde ha habido gente muy rica que compra sus carreras o que le ayudan a comprar su carrera, y donde hay muchos genios que verdaderamente han salido derrotados de la vida por no tener las condiciones para poder realmente sobresalir aquí en México. Eso es muy triste. Por ejemplo, voy a poner el caso de muchos cantantes, no los tenores, porque los tenores de ópera triunfan en el extranjero, no porque sean sobresalientes, más sobresalientes que las sopranos o los barítonos mexicanos o los mezzos, no, es que hay una falta en Europa de esa cuerda, de la cuerda de los tenores, ¿no? El registro de voz de tenor, y los mexicanos son muy, muy bien dotados, tanto como las sopranos, tanto como los barítonos, pero allá en Europa les hacen falta tenores y por eso a los tenores les va muy bien, porque ellos triunfan por su genética vocal maravillosa, que también tienen las sopranos mexicanas o las mezzos mexicanas, pero aquí no hay oportunidad para esas mezzos mexicanas, en el mundo no hay esas oportunidades, perdón, para esas mezzos, para esas sopranos, porque el mundo, Europa y Asia y bueno, sobre todo Estados Unidos está lleno de sopranos, entonces no las necesitan, pero aquí entonces, si no las necesitan en otro lado del mundo, pues que hagan carrera aquí en su país. ¿Cómo? Haciendo compañías de ópera que sean itinerantes, que vayan a todo el país, orquestas sinfónicas juveniles, como hay muchas que hay, le dan mucho apoyo a la Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento, que es una orquesta fantástica y maravillosa. Bueno, hacer ese tipo de réplicas en todo el país, o compañías de ópera, apoyar a solistas, apoyar a cantantes, como te digo, apoyar a jóvenes directores que no tienen dinero y que no pueden comprar su carrera como muchos hacen aquí en este país. Acabas de mencionar reuniones con el presidente, con Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú durante este sexenio no te has reunido con él? ¿No has platicado con él Nunca, recientemente? Incluso estuvo Tenoch Huerta con él. ¿Tú no? nunca me ha invitado y no, solamente tuvo la deferencia de escucharme una vez que toqué el 1 de diciembre de 2019, cuando fue su primer año. Tuve el honor de que me escuchara en una pieza, pero nunca he hablado, nunca he cruzado dos palabras con él, jamás. Aunque estoy en la comisión que él mismo fundó de memoria histórica, nunca he tenido el gusto de hablar con él, jamás. Así, nada más de decirle gracias y casi de lejos. ¿Y qué platicarías con él? ¿Cuál sería el tema medular de una reunión con Yo, Andrés Manuel? no, yo le diría qué es lo que ha pasado con el mundo de la música clásica desde el virreinato hasta en la actualidad. Más o menos darle un panorama histórico de cómo han funcionado las instituciones, cómo han funcionado los compositores, cómo han funcionado los intérpretes, cómo han funcionado toda la infraestructura, cómo funciona la infraestructura de las carreras musicales en este país, de las escuelas profesionales de música que conozco muy bien, cómo funciona la gestión
de los músicos o cómo mal funciona la mayoría de las veces o cómo, etcétera, etcétera. O no, yo tenía mucho que platicar con él, pero pues no sé si le interesa o no. Digo, yo estoy siempre dispuesto y como te digo, yo lo apoyo incondicionalmente lo que hace porque está haciéndolo muy bien, pero sí necesitamos un poco más de atención de su parte nosotros los músicos. Pues hay que Gracias. hacerle un llamado también a la gente que está cercana a la presidencia, incluso a Alejandra Frausto, para que, bueno, pues se dé una reunión incluso con ustedes tres. Precisamente ahora que mencionaba a Tenoch Huerta, que encabeza el movimiento de Poder Prieto con Maya Zapata, otros actores. ¿Tú en algún momento has sufrido de racismo, discriminación? Porque sé que también no te gustan las etiquetas. Ujú, ajá, sí, mira, he sufrido de discriminación y lo voy a decir así muy abiertamente, de repente puedo sufrir por ser mexicano a la discriminación de algún idiota funcionario de las aduanas de Estados Unidos, de Canadá o de Europa. Eso ya me ha pasado, pero pues finalmente pues son funcionarios que tienen prejuicios, ¿no? Y esos prejuicios idiotas son los que precisamente hacen mucho daño. Pero eso no me importa. Yo sí sufrí discriminación y lo voy a decir también públicamente pues, del actual director de la Filarmónica de la Ciudad de México, Scott Joe, cuando hace muchísimos años yo no sabía ni quién era, ni él sabía quién era yo. Un amigo, Asaf Collerstein, le llevó un disco mío y como él es un director muy talentoso y muy bueno, le dijo a Asaf Collerstein, le dijo, ¿sabes qué, Scott? Tengo un amigo que es muy buen músico, o sea, se refirió a mí, y me gustaría, yo me imaginaba haciéndolos algo juntos, ¿no? Y entonces Scott Joe vio mi foto, vio mi disco y dijo, ¿y si a faggot? Lo que quiere decir en español, es maricón. Y entonces le preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Ah, pues si es maricón no me interesa. Y tiró mi disco a la basura. Entonces Asaf lo vio junto con otros dos cornistas que estaban ahí y después de varios meses o años, no me acuerdo, fue hace como 10 años, eso me lo dijo Asaf, ¿no? Me dijo lo que había pasado y dije, bueno, mira, como a mí, para mí, Horacio Franco, el que discrimina a alguien por ser gay, por ser indígena, por ser lo que sea, es el del problema, el enfermo es el que discrimina, pues para mí este señor está enfermo y no me importa y se me resbaló. Pero cuando estaba yo en la comisión en 2015, en la comisión de la Filarmónica de la Ciudad de México, cuando me llamaron para ver que había una terna para escoger el director, vi quién era la terna y vi este director y otros dos. Y cuando me vino a la mente quién era, dije yo, ¿a poco es este? Y le pregunté a Sam, oye, ¿quién es el que me discriminó? Ah, Scott, yo, este. Bueno, desgraciadamente este señor ganó la dirección de la orquesta porque es muy buen director, pero yo me opuse porque dije, ¿cómo es posible que Mancera, en ese entonces jefe de gobierno, acabara de declarar a la Ciudad de México como gay friendly, es decir, como amigable a los gays, y escogen a este director? Pues es muy incongruente, porque este sí es homófobo. Ya me enteré después que también con algunos alumnos gays tuvo bastantes desplantes despóticos discriminadores, pero bueno, y sigue ahí de director el señor, ¿no? Entonces, bueno, cada quien, yo no me voy a meter, incluso me acaban de nombrar otra vez comisionado de la orquesta, pues el día que tengamos el honor, ahí voy a estar. Yo no le tengo miedo, pero que diga por qué no, por qué tiró mi disco a la basura, pues, y por qué preguntó que si era yo gay, ¿no? Entonces, esas son de las cuestiones que yo, y además yo nunca lo he visto en mi vida, ese señor no lo conozco, sé que es muy buen director porque vi sus videos, porque estaba en la comisión, pero ahora sí que, pues cada quien, ¿no? Pero a mí no me importa, el enfermo es el que discrimina. Y Horacio, en temas más amables, por supuesto, como es la música que te encanta, desde luego aquí tenemos algunos discos que son acetatos y te parece, vamos con esta sección que se llama Lado B. Perfecto. Vamos. Y es que tengo aquí en mis manos el disco Bajo Fondo, que es de Gustavo Santaolalla, que muchos recordamos porque, bueno, pues ha producido música para película, ganador del Oscar. Él hizo la música de Amores Perros, ha producido a Café Tacuba, Juanes, a muchísimos artistas. Precisamente le gusta andar del tingo al tango, ahora sí como decimos aquí en México, le gusta andar experimentando. Y justo a propósito de Gustavo, ¿hay algún género musical con el que no has experimentado hasta el momento o con el que te gustaría experimentar? Fíjate que he tocado con músicos de todo el mundo realmente, con músicos tradicionales de Egipto, de Tanzania, de Japón, de China, de la India, y muchos de indígenas mexicanos también. He hecho crossovers con Eugenia León,
con Susana Zabaleta, con la misma Natalia Lafourcade, con la misma Eli Guerra, con todas ellas, con este grupo Jaguar es muy bueno también. O sea, he hecho música con mucha gente, ¿no? Pero en un momento dado sí me gustaría hacer música con, por ejemplo, ¿no? También con la Sonora, perdón, ahorita te digo cómo se llama el grupo, obviamente con danzoneras y todo, pero me gustaría mucho hacer algo más con la Sonora Santanera, por ejemplo, estaría muy lindo, hecho con muchos, con muchos indígenas, como te digo, pero bueno, pues no sé, tal vez hacer algún crossover con, no sé, con los mismos gruperos para ver por qué soplan tan fuerte. Porque una vez me echaron bronca porque dije que me disgustaba mucho en una entrevista en la revista Contenido, Pepe Arévalo se llama, hice con el gran Pepe Arévalo, con la gran orquesta del maestro Arévalo, ahí en el Lunario, hice un encuentro musical que me acuerdo que estaba Martí Batres baile y baile ahí con Pepe Arévalo, que es un grupo maravilloso. Pero bueno, te decía que tuve esta entrevista para Contenido y dije que me molestaba mucho escuchar el vibrato tan chillón que hacen los instrumentos de aliento que en la música en las gruperas del norte, ¿no? Y los narcocorridos, cuando también los narcocorridos es música que a mí me parece con textos a veces muy agresivos o muy machistas. Entonces, me gustaría precisamente, porque en esa vez hasta amenazas de muerte me llovieron, ¿no? Pero bueno, me gustaría con los maestros que hacen eso, que sí respeto, pero que no me explico por qué ese sonido con ese vibrato tan chillón y tan estrafalario, porque soplan así y hace un choque acústico que sí provoca un poco de nervios, un poco de irritabilidad que te hace, porque obviamente la música mueve montañas, ¿no? Es como la fe, la música mueve el cerebro de una manera que te puede irritar, incluso la música en volumen alto, por ejemplo, como tú decías al principio, que a mí no me gusta, es porque en verdad irrumpe tu sistema e intranquiliza tu sistema de una manera bastante agresiva, ¿no? Y más esta música con textos agresivos. Quisiera tener un convivio musical y tocar con ellos para ver por qué soplan así y para tener una comprensión mayor el por qué. Yo lo sé, por estos choques acústicos que te digo de los instrumentos sobresoplados de esa manera, pero en un momento dado me gustaría experimentarlo, ¿por qué no? Y claro, con algún rockero también o alguien que pueda yo admirar mucho, digo, he hecho mucho también con Fernando Rivera Calderón de rock and roll y todo de rock, pero Pues no hay que sé, con hacerle un cantantes. llamado al Recodo también para que hagan algo interesante seguramente a esta banda de Mazatlán, Recodo, Recoditos. Pero por otra parte, hay otra pregunta, Horacio, que es, hay un tema que se llama A Tiempo a propósito de este disco de Bajo Fondo. ¿Crees que la 4T aún está a tiempo de cambiar al país o lo está haciendo bien? Lo está empezando a hacer desde el principio y lo está haciendo muy bien, pero recobrar todo o recuperar la integridad de un país que perdió esa integridad desde hace 30, 40 o 50 años está muy difícil, está muy, muy complicado por la única razón de que todos estos vicios están enquistados, están ya recalcitrantemente inherentes a la psique mexicana, a la verdad mexicana de la corrupción somos todos, de que, etcétera, ¿no? De todas estas verdades que asumimos como nuestras, de que el pueblo mexicano tenía que ser obeso, mal alimentado, de que tenía que estar idiotizado por la televisión comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente ahí tienes que el pueblo mexicano ha sido realmente ha sido estigmatizado o nos hemos estigmatizado nosotros mismos como el pueblo que decía este cantante imberbe italiano que decía que las mujeres mexicanas bigotonas y no me acuerdo qué más decía, así nos hemos nosotros autoaceptado como un pueblo indefenso, como un pueblo, nos habíamos aceptado como un pueblo apolítico porque la política nada más es para los políticos, como un pueblo que el gobierno nos ve la cara de idiotas, como un pueblo
obeso y gordo porque teníamos esa comida chatarra que nos endilgan todo el tiempo, como un pueblo que no tenía una cultura propia, como un pueblo o sea, donde decirle indio a alguien era insultarlo, en vez de ser enaltecedor para alguien tener sangre indígena, ¿no? Como la tengo yo. Entonces, bueno, finalmente, así, en ese tenor, obviamente fuimos un pueblo muy inconsciente. La clase trabajadora, como esto que te estoy diciendo, la clase media también, con una aspiracionalidad de un engaño de que vamos a vivir como gringos o lo mejor es vivir como los gringos, lo cual es totalmente falaz. Yo que estudié y viví en Holanda, vi lo que era una democracia, en verdad, una democracia donde la gente no tenía que tener mucho dinero para vivir bien o para vivir aspiracionalmente, ni endeudarse con las tarjetas de crédito hasta la muerte, ¿no? Como lo hace aquí la clase media, o una clase rica que se cree verdaderamente dominante y cree que todo el país le pertenece y que puede tener súbditos y vasallos y que finalmente lo mejor pues es vivir como europeo y quieren vivir en un Dinamarca o en un Noruega cuando México es México y es mucho más rico que estos dos países que acabo de mencionar. Es más Definitivamente. rico. ¿Sí? Sí, Así es. así es, un país rico, justo. Y Horacio, nos vamos con la última sección que es palabras netas. Perfecto. Y esa sección es muy sencilla, Horacio. Precisamente yo te digo una palabra y tú me dices el nombre de un político. ¿Te parece? Ok. Son breves, es palabras netas, justo. Revolucionario, Andrés Manuel López Obrador. idealista, Andrés Manuel López Obrador. fifí, Ay, Dios de Santiago Krill. chairo, Chairo. Martí Batres. candidato o candidata a la presidencia. Corcholata. ¿Pero quién Cualquiera puede de las ser? corcholatas. ¿Quién puede ser? Puede ser cualquiera de los que mencionan. A mí no me gusta mencionarlos porque para mí es un tiempo que todavía no es el tiempo, pero pues si le voy a Claudio, Marcelo, cualquiera de los dos. O el Chapulín, secretario de Gobernación. Chapulín Lili Telles, por Dios. chachalaca, Fox, chayotero, Chayotero, López Dóriga. corrupto. Corrupto, García Luna. Pues son todas las palabras netas. Muchas gracias, Horacio. Como siempre, un placer poder platicar contigo y hablar en y conocer tu lado B. Muchas gracias, querido. Muchas gracias a todo el público. Pues hay que seguir trabajando siempre por este país y seguir siendo buenos ciudadanos y verdaderamente desearle lo mejor a este país, sea quienes nos gobiernen, pero desearle lo mejor quiere decir que todos estemos bien, que todos, ricos, medianos, pobres, todos estemos muy bien. Como debe de ser. Muchas gracias, Horacio Franco. Yo soy Edgar Estrada y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la Octava YouTube en Lado B.